Vamos a dar inicio a una ponencia, a una ponencia especial, y en este caso es de mi país, de la República Argentina, y vamos a presentar a la doctora Celeste Cerdá y a la magíster Mónica Fernández. Pero antes me voy a permitir dar algunas características de la asociación que preside la doctora Celeste Cerdá, asociación de la que yo también formo parte y que me parece un ejemplo para toda nuestra América. Y es la Asociación de Profesores, Profesoras de Enseñanza de la Historia de las Universidades Nacionales. Esta asociación, que fue fundada por un grupo de profesoras que eran integrantes de cátedras e investigación en didáctica de la historia y de la práctica docente de los profesorados de las universidades públicas. Y yo me permito personalizar esto y nominarlas, ellas: Liliana de Sapiola, Cristina Angelini, María Elina Tejerina, Alcira Alurralde y Graciela Funes. ¿Por qué las nombro? Porque ellas dijeron: necesitamos encontrarnos con esta problemática que tenemos en la didáctica de la historia y en la práctica profesional. De manera que se propusieron, y seguimos proponiéndonos, observar, analizar, compartir, por ejemplo, los programas de las cátedras, pero también las experiencias que tenemos en la extensión universitaria y en los proyectos de investigación. Por eso se constituye la asociación, que en la sigla nosotros le decimos APU. Para que, y cito, porque así está, ustedes lo pueden encontrar en nuestra página, para que nucleara y mantuviera los lazos inaugurales y a la vez se abriera a nuevos miembros. Y esto se concreta a través de reuniones anuales, de la organización cada 2 años del Congreso Nacional e Internacional de Investigaciones y Enseñanza de la Historia, que próximamente, el año que viene, se va a hacer en mi universidad y en la Facultad de Filosofía y Letras de Cuyo. También en la participación de las jornadas interescuelas y algo muy importante, que es una publicación. Se llama Reseñas de la Enseñanza de la Historia, que es una revista de difusión científica de la asociación. Me permití estos minutos porque me parece que la asociación reviste una importancia que la conecta también con otras redes y grupos de trabajo de España, de Colombia, de Brasil y de Chile. Y seguramente a raíz de este encuentro, otros países y sus redes y sus grupos de trabajo van a poder acompañarnos en APU. Doctora Celeste Cerdá, yo la voy a presentar. La doctora Celeste Cerdá es, como les dije, la presidenta de APU, Asociación de Profesores de Enseñanza de la Historia de Universidades Nacionales, para el periodo 2023-2025. Es directora de la carrera de especialización en la enseñanza de las ciencias sociales en la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctora en ciencias de la educación. Es especialista en la enseñanza de las ciencias sociales y es profesora de historia. Directora de grupos de investigación con subsidios nacionales, profesora titular por concurso de la Cátedra Didáctica Especial, profesoras en diversos posgrados internacionales sobre la enseñanza de la historia y es autora de diversas publicaciones de la especialidad. Y la acompaña la especialista Mónica Fernández, profesora de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en constructivismo y educación de Flaxo, docente investigadora del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias, doctora Celeste Cerdá, por su presencia. La escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a la Comisión de Historia del IPGH, al doctor Feliberto Cruz y a la doctora Adriana García, presidenta de la Comisión de Trabajo de Enseñanza de la Historia, por esta invitación a seguir construyendo redes, una tarea que, como señalaba la doctora recién, nos hemos dado ya hace más de
5 años, cumplimos este año aquí en Argentina a partir de la asociación que coyunturalmente presido en este momento. Voy a empezar a compartir pantalla para hacer un poco más amena la presentación. También, como señalaban los organizadores, está presente en la ponencia que hemos enviado oportunamente. Perfecto, doctora. ¿Estamos bien? Bueno. Sí, muy bien. mm, Como les comentaba la doctora García, esta ponencia la enunciamos desde la República Argentina, pero como ya ha quedado demostrado a lo largo de esta jornada y de las dos jornadas previas, algunas de las temáticas, de las problemáticas y los desafíos eh, que enunciamos desde aquí, desde el sur del sur, son compartidos por gran parte de América Latina y por Iberoamérica, también de acuerdo a lo que las investigaciones van señalando. Habíamos titulado esta presentación algo así como Enseñar Historia Hoy, Apuestas, Tensiones y Desafíos, una aproximación desde la didáctica de la historia en Argentina. Y creo que ese título requiere de algunas precisiones para establecer el marco, ¿no?, desde el cual proponemos esta conversación. Eh, Tal como la ponencia escrita, la invitación es a pensar este momento, a compartir este momento a partir como de 4 ejes. Un primer momento más introductorio, donde quería celebrar de alguna forma este encuentro, que como les comentaba, da continuidad a una práctica que nosotros ya tenemos aquí, nosotros y nosotros tenemos aquí en Argentina, de conversaciones eh, desde diferentes lugares, desde diferentes regiones. eh, ¿Por qué sostenemos la necesidad y la urgencia de este tipo de encuentros para pensar la enseñanza de la historia? Y en un segundo momento, justificar por qué hablamos desde el campo de la didáctica, qué podemos decir desde este campo. Y finalmente, compartir con ustedes que seguramente encontrarán ahí, resonarán ya algunas de las cuestiones que han venido señalando, cuáles pensamos que en este contexto son los desafíos que enfrenta la enseñanza de la historia. Entonces, a modo de introducción, decíamos que esta convocatoria a pensar la enseñanza de la historia hoy es compleja, ¿no? Cuando uno le dice como título, tenés que pensar o tenés que comunicar algo vinculado a pensar la enseñanza de la historia hoy, lo primero que dice, bueno, allá es un objeto bastante complejo, el de la enseñanza de la historia, es un objeto que es múltiple, que es intrincado, que es heterogéneo, incluso que es polisémico. Se puede encontrar referencias a la didáctica, a la enseñanza, a la práctica social, a los usos de la historia. Eh, es un complejo que, perdón, es complejo también porque es un objeto, este de la enseñanza de la historia, que si bien podemos situarlo en un hoy, en un presente, como es la convocatoria del encuentro, en realidad contiene temporalidades múltiples, ¿no? Y lo han mostrado muchas de las presentaciones de los y las colegas anteriores, donde estamos hablando en presente, pero encontramos casi de forma sedimentada usos de la historia que vienen de otros contextos históricos. También contiene no solo temporalidades pasadas, ¿no? Es interesante porque me parece que la enseñanza de la historia como objeto, como práctica social, también contiene perspectivas de futuro. Entonces, es un objeto que, digo, como toda práctica social educativa, tiene un carácter proyectual. Entonces, esas temporalidades múltiples de situar la enseñanza de la historia hoy no debe hacernos olvidar que ese hoy incluye un pasado o varios pasados y también cierta perspectiva de futuro. Y también es un objeto complejo de desentrañar porque es un objeto que está atravesado y constituido por múltiples contextos, ¿no? Nosotros decimos forma anidada, un contexto, si se quiere, más macro, más epocal, luego contextos regionales, contextos nacionales, contextos locales, y luego los contextos más próximos a esas prácticas, como pueden ser los contextos institucionales, ¿no? Entonces, es muy difícil producir un discurso acerca de la enseñanza de la historia hoy sin considerar todas estas variables que configuran a este objeto de estudio. Eh, por otro lado, decíamos, bueno, además de ser una convocatoria a pensar un objeto complejo,
o a pesar de ser una convocatoria que nos invita a pensar un objeto complejo, es una convocatoria necesaria. ¿Por qué es necesaria? Pensábamos. Bueno, por esto mismo que le decíamos, cada vez más está demostrado que los problemas de la enseñanza de la historia son internacionales y globales, ¿no? Esto lo decía ya hace más de 10 años un didactista que para nosotros es referente en el campo y que tiene, que es Joan Pagès, un didactista catalán que ha formado a muchos de los didactistas aquí argentinos y también en Chile, en Colombia, bueno, en Puerto Rico, en México. Eh, Joan decía que tenemos, quienes nos dedicamos a enseñar y a practicar la historia, problemas comunes con historias diversas, ¿no? Y entonces me parecía muy importante pensar en este encuentro panamericano como un escenario y como un espacio para pensar esos problemas comunes con historias diversas. Y finalmente, también pensábamos que este es un encuentro urgente, ¿no? Porque nos encontramos en un contexto de crecimiento exponencial de las desigualdades, el aumento de viejas y nuevas xenofobias, el incremento de femicidios, nuevos clivajes y reglas políticas que nos están obligando a pensar y repensar las culturas políticas a las que ayudamos a formar en la enseñanza de la historia, experiencias vitales construidas en torno a narrativas efímeras, un presente eterno, ¿no? Nuevas formas de vivir la temporalidad, de experimentar la temporalidad, y en ese contexto sostener la pregunta de qué lugar para la historia y su enseñanza hoy, ¿no? Sostener la pregunta muy en un sentido, si ustedes quieren, de la pedagogía de Freire, ¿no? La pregunta como una herramienta del inquisidor y el arma del revolucionario, dice Isabelino Siede, un didactista argentino, también seguidor de Pablo Freire, ¿no? Sostener la pregunta en este contexto, sostener la pregunta necesaria y sostener una pregunta que desde ya sabemos que es compleja. Como señalaba la doctora García, yo no voy a hablar estrictamente en mi nombre, sino que lo voy a hacer en nombre de la asociación APEUM, Asociación de Enseñanza de Profesores de Universidades Nacionales, de Historia de Universidades Nacionales, ¿sí? APEUM, ya lo decíamos, 25 años como red, está conformada por 23 equipos de cátedra de 23 universidades nacionales. Eso nos da como una muestra bastante interesante de lo que sucede en las diferentes provincias que componen a nuestro país, ¿no? Nos permite hacer como una cartografía muy amplia de qué está sucediendo en la enseñanza de la historia, no solo desde los discursos oficiales o desde la mirada que por ahí puede darse desde la capital, que es quien en general produce sentidos y enunciados acerca de lo que sucede, sino que nos permite un rastreo bastante profundo, casi diría que alcanza la totalidad del territorio de nuestro país, eh, representados en estos 23 equipos de investigadores, ¿no? Y a su vez, como señalaba la doctora García, lo que tiene de interesante es que no solo somos investigadores, sino que fundamentalmente somos profesores, ¿no? Somos profesores de historia, que estamos en los distintos niveles del sistema educativo, tenemos prácticas de enseñanza en el nivel secundario, somos formadores de formadores en el nivel universitario, es decir, nuestras investigaciones surgen de problemas de la práctica e intentamos que vuelvan a ellos como posibles alternativas. También señalaba la doctora García, y los invitamos el año que viene, como parte de esta práctica de congresos bianuales que realizamos. Vamos a tener el congreso en la ciudad de Mendoza, el Congreso Internacional, y también los invitamos a conocer la publicación anual que se encuentra online de la revista Reseñas. Allí van a encontrar eh, producciones académicas de autores y los invitamos a colaborar también con la revista porque es una revista que es abierta a investigadores de toda América y de todo el mundo. Tenemos colaboraciones de europeos también. Entonces, ¿por qué pensar esta comunicación desde el campo de la didáctica, ¿no? Y no solo desde la enseñanza? Nosotros entendemos que la didáctica de la historia es la disciplina de referencia de quienes pensamos la enseñanza de la historia, ¿no? La historia es nuestra disciplina de base. Todos y todas quienes conformamos esta red somos egresados en historia,
pero entendemos que en este devenir docentes hemos encontrado otras herramientas, bueno, lo decían varios de los colegas y las colegas que me antecedieron en la palabra, herramientas en el campo de la didáctica, de la pedagogía, de la sociología, etcétera, que nos han permitido pensar que este objeto ya no es la historia o la historiografía, sino la historia escolar o la historia universitaria, ¿no? Entonces, nosotros vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones que vienen del campo de la didáctica de la historia. Un campo que en Argentina se encuentra en plena expansión, en consolidación, eh, y que tiene diferentes líneas de investigación que nos permiten hacer este muestreo, este mapeo de qué estamos investigando hoy en Argentina sobre la enseñanza de la historia, que nos permiten saber esas investigaciones sobre lo que sucede en la enseñanza de la historia y que nos permite proyectar también como futuros posibles para la enseñanza de la historia. En el campo de la didáctica de la historia, que es un campo que surge muy vinculado a las reformas, grandes reformas de los sistemas educativos en los años 90, principalmente en el continente europeo y luego en algunos países de América Latina. En Argentina esas reformas tienen lugar a partir del 90, 92, 93, en realidad, y se profundizan en el 2006. Yo decía, en el momento de consolidar, de crecimiento de este campo de la didáctica, ¿no? La didáctica como un campo de conocimiento específico que tiene por objeto las prácticas de enseñanza de la historia en diferentes niveles educativos, y en sus diferentes usos sociales. eh, Se delineaban en aquel momento algunas primeras delimitaciones de los objetos de estudio, ¿no? Entonces, uno podía ver en los libros clásicos, hoy clásicos, de la didáctica de la historia, investigaciones vinculadas a la enseñanza y la construcción del conocimiento histórico, al diseño y desarrollo del currículum, probablemente la más importante de las líneas que dan inicio, ¿no? Al campo de la didáctica, al desarrollo profesional del profesorado, y en el caso de Europa, no así en América Latina y sobre todo en Argentina, una vinculación también con una preocupación con la didáctica del patrimonio. Esos cuatro grandes campos de conocimiento que delimitaban los objetos de estudio del campo de la didáctica de la historia, en Argentina eh, han tenido un derrotero particular, ¿no? No voy a presentar el campo de la didáctica, simplemente quería compartir con ustedes que es un campo que se encuentra muy consolidado, que está institucionalizado. Tenemos cátedras de didáctica de la historia, tenemos posgrados en didáctica de la historia, tenemos doctores en didáctica de la historia, tenemos redes en didáctica de la historia y tenemos equipos de investigación con líneas muy consolidadas, ¿no? Falta mucho todavía, pero quiero decir que a diferencia de otros países latinoamericanos, eh, en Argentina ha habido una importante tarea de consolidación del campo. Y uno puede reconocer distintas investigaciones, ¿no? Los investigadores nos hemos preguntado por el currículum de historia, probablemente fue la primera línea que se siguió, ¿no? Que propone la propuesta oficial con relación a la historia, qué distancia hay entre la propuesta oficial y la historiografía y lo que sucede en las escuelas, qué representaciones identitarias, bueno, algo se hablaba también sobre esto, aparece en las propuestas curriculares de enseñanza de la historia. Nos hemos preguntado también por las finalidades que aparecen tanto en las propuestas curriculares, en los libros de texto, en los discursos profesorales, eh, cómo se forman los profesores, cómo aprenden historia los estudiantes, qué pasa con la formación docente en historia, y han surgido también algunas nuevas líneas en los últimos años vinculadas a algunas problemáticas que señalaban también anteriormente, sobre todo cuestiones vinculadas a la ciudadanía y las identidades plurales, a la presencia de las nuevas tecnologías en el aula, al diseño de currículum alternativos, más transversales, basados en contextos locales, etc. Esto es como una cartografía muy general de cuáles son las líneas de investigación principales que siguen nuestros equipos, que construyen y que alimentan nuestros equipos de investigación que forman parte de APU.
Entonces allí pueden ver un mapa de Argentina. Tenemos 23 universidades que corresponden a las diferentes provincias y a lo largo de estos 25 años hemos realizado diversas investigaciones vinculadas a estas grandes áreas temáticas del campo de la didáctica, como son los contenidos y los sentidos de la enseñanza de la enseñanza de la historia y el profesorado, el aprendizaje y el estudiantado, el aprendizaje de la historia y el estudiantado, la formación inicial del profesorado en historia y el lugar de la historia en el currículum, materiales curriculares y didácticos. ¿Cómo investigamos? En general, nuestras investigaciones han estado muy vinculadas a una investigación básica, ¿sí? Que tiene como finalidad comprender determinada situación educativa, y en los últimos tiempos, algunos equipos en particular están desplazando esa mirada hacia investigaciones de tipo aplicada, ¿no? Otro tipo de investigación donde la investigación-acción, donde trabajo colaborativo con los propios profesores, tratan de intervenir concretamente en las prácticas de enseñanza con modelos alternativos, ¿no? Y la otra pregunta que intentábamos develar con ustedes, y que creo es la más importante, no solo qué investigamos, cómo investigamos, sino sobre todo para qué investigamos, ¿sí? Nuevamente traemos la palabra de Joan Pagés, que sostiene que la investigación en didáctica de la historia, es decir, nuestra práctica investigativa, pretende elaborar conocimientos históricos prácticos que permitan analizar y comprender qué ocurre cuando se enseña y se aprende historia o ciencias sociales en contextos concretos y pensar alternativas para su enseñanza, ¿no? En ese pensar alternativas para su enseñanza se juega nuestro lugar de profesores y profesoras. En general, las investigaciones tienen impacto en nuestras propias prácticas, en nuestros dispositivos formativos, en nuestras prácticas de enseñanza, en la formación de posgrado, etc. Sin duda falta muchísimo de divulgación, que es uno de los grandes problemas, la relación entre lo que se investiga y lo que después llega a las aulas, es un desafío en el que estamos todavía sumergidos. En ese campo, que es el de la didáctica, a partir de esas investigaciones que hemos realizado, queríamos compartir con ustedes la situación de la enseñanza de la historia en Argentina hoy. Si yo tuviera que sintetizar cuál es la situación de esta práctica educativa, de esta práctica social en Argentina hoy, diría que, ¿qué sabemos, digamos, gracias a esa investigación? Lo primero que diría es que lo que sabemos es muy dispar, ¿no? Las respuestas varían mucho, hemos investigado mucho más el nivel secundario, en menor medida hemos investigado la formación docente inicial y continua, y escasamente, pero también por algunas particularidades que tiene el sistema educativo en Argentina, la presencia de la historia en el nivel primario. Allí las investigaciones están mucho más vinculadas, por ejemplo, a las efemérides, ¿no? ¿Qué investigamos sobre la formación docente inicial? Hemos estudiado los dispositivos de formación, hemos estudiado las tradiciones curriculares en que se insertan esos dispositivos de formación, hemos estudiado en otra línea las representaciones o las perspectivas que tienen los profesores o los futuros profesores sobre para qué enseñar historia, qué es una ciudadanía democrática, cuáles son los contenidos claves o los conceptos claves del pensamiento histórico, qué estrategias privilegian para enseñar historia. También aparecen últimamente el estudio de algunos desafíos que llamamos como más transversales, ¿no? Que no son propios de la formación de un profesor en historia, pero que los atraviesan, ¿no? Como por ejemplo el acompañamiento a trayectorias estudiantiles que son muy diversas, muy diferentes, quienes están ingresando hoy en la universidad tienen trayectorias educativas distintas a hace 10 años atrás, sobre todo vinculado a las prácticas de lectura y escritura. Estamos investigando también trayectorias para trabajar en la problemática de la inclusión, es decir, no solo el ingreso a la universidad, sino la permanencia y el egreso, y también la inclusión de nuevas perspectivas que tienen que ver con cuestiones problemáticas de género, con la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en la universidad, ¿no? Esas son como grandes líneas de investigación que ha seguido los equipos en estos 25 años y que nos han permitido saber algunas cosas sobre la situación de la formación de profesores en historia
hoy en nuestro país. Em, Sabemos a partir de las investigaciones que continúan habiendo trayectos formativos que separan, por un lado, la formación disciplinar, es decir, historia argentina, historia universal, historia medieval, de la formación profesional, ¿no? Y de una formación que además deja la práctica para el último año, son diseños aplicacionistas, ¿no? Allí donde se realiza la residencia docente, por lo cual se entiende que aprendiendo primero historia, la disciplina escolar, luego se aplica esa historia ya sabida, ¿no? A partir de un conjunto de técnicas que se aprenden en el último año. Todas las investigaciones a nivel mundial han demostrado las dificultades que tienen este tipo de dispositivos formativos para formar profesionales reflexivos, intelectuales y críticos que enseñan historia en otros niveles. También podemos reconocer aún el peso fuerte de las perspectivas academicistas, eh, una tensión grande entre las propuestas renovadoras que llevamos adelante en nuestras distintas cátedras y luego lo que sucede en las prácticas profesionales. Hemos podido también reconocer la necesidad de trabajar en la formación docente inicial con las representaciones sociales de los futuros docentes y la necesidad de incorporar durante la formación el desarrollo de competencias del pensamiento histórico y del pensamiento crítico en los futuros profesores, ¿no? Es un ejercicio que habitualmente no se hace durante la formación docente y luego es un ejercicio que se requiere en la enseñanza de la historia en otros niveles del sistema educativo. Sin duda esto presenta un panorama complejo para la formación docente, pero en los últimos años ha habido importantes cambios en planes de estudio, bueno, el de la Universidad de Mendoza, por ejemplo, u otras universidades que están iniciando procesos de cambio de esta estructura academicista que tiene un fuerte peso y que disocia la formación pedagógica de la formación disciplinar, ¿no? En cuanto a qué estudiamos o qué investigamos sobre la enseñanza de la historia en el nivel secundario, que como les decía es probablemente la más estudiada de todas, tenemos distintas líneas de investigación. No me voy a detener en ellas, ¿sí? Pero sí comentarles que las investigaciones nos permiten reconocer, ¿sí? Las investigaciones que tenemos sobre las finalidades de la enseñanza de la historia en el nivel secundario, los contenidos de la historia escolar, sobre las materialidades que están llegando al aula para trabajar y transmitir la enseñanza de la historia, y las investigaciones sobre cómo aprenden historia los estudiantes, nos permiten afirmar que en consonancia con otras investigaciones del campo, es decir, no solo desde nuestras propias investigaciones, sino desde investigaciones que han realizado otros colectivos docentes e incluso en otros países, eh, lo que podemos decir que el código disciplinar de la historia, ¿no? Ese que se origina ahí en el momento mismo de su consolidación como disciplina escolar, muy vinculada a los estados nacionales, etcétera, a la consolidación de los estados nacionales, que originado a fines del siglo XIX, ha sido interpelado fuertemente por las grandes reformas educativas que tuvimos en los años 90 y en los años 2006. Estas reformas han conmovido esos cimientos de una historia memorística, de una historia nacionalista, de una historia elitista, de una historia memorista. Hemos logrado conmover esos cimientos. Y nos encontramos en un momento donde no se ha estabilizado uno nuevo, ¿no? De ahí que el esfuerzo que uno intentaba hacer para establecer, si se quiere, un panorama de la enseñanza de la historia hoy, de ahí que ese esfuerzo, ¿sí? No pueda más que relevar un escenario en que conviven cambios en sus sentidos, en los sentidos de para qué enseñar historia, vinculados a la formación de ciudadanía democrática, crítica, participativa, al desarrollo del pensamiento y de la conciencia histórica, es decir, a esos sentidos, esas nuevas materialidades, esos contenidos, conviven, ¿sí? Con rutinas heredadas del peso de la tradición, pero también conviven con búsquedas diversas, singulares y creativas de nuevos horizontes. Esos nuevos horizontes, ¿sí? Responden o están vinculados a los desafíos que enfrentamos quienes enseñamos historia hoy. Desafíos que son epocales
y desafíos que son contextuales, como desafíos epocales que atraviesan profundamente el sentido de la historicidad, ¿no? Tenemos los desafíos de la modernidad, de la globalización, de la posverdad, del presentismo, de la sociedad de la información. También desafíos más contextuales que tienen que ver con desafíos al sistema democrático, los desafíos que nos plantean la interculturalidad, los desafíos que nos plantean los feminismos, los desafíos medioambientales, ¿no? Em, Pensar la enseñanza de la historia en este contexto requiere pensarla en estos desafíos epocales y volver esos desafíos, ¿sí? Problemáticas que nos permitan avanzar hacia nuevos rumbos para la enseñanza de la historia. ¿Cuáles serían esos nuevos rumbos que pensamos para la enseñanza de la historia? En primer lugar, es clave revisar los trayectos formativos del profesorado en historia. Es ahí donde se encuentra la posibilidad de cambio. Mucho se ha discutido si están las reformas curriculares, mucho se ha discutido si está en la inclusión en las escuelas de las nuevas tecnologías, en el apoyo de materiales de libros de texto. Sin duda todo, ni hablar en las condiciones materiales en las cuales desarrollamos la tarea docente, ¿no? Todo eso sin duda contribuye a pensar otras formas posibles de enseñanza de la historia, pero la clave está en una formación del profesorado diferente. ¿Qué puede, preguntábamos, ¿no? ¿Qué lugar para la historia hoy, en este mundo tan desorganizado, en este mundo, desorganizado en términos de coordenadas, ¿no? Desorganizados en una temporalidad en la cual el presente ha optado el pasado y no permite proyectar el futuro, en una sociedad en la cual hay un nuevo régimen para pensar lo común, bueno, Chulhan, un pensador muy interesante de estos tiempos, denomina infocracia, ¿no? Cómo el espacio público, el espacio de la modernidad habermasiana, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde se construye el ciudadano? Hoy ya pasa por otros lados y todos esos desafíos nos atraviesan en nuestras prácticas de enseñanza. Ofrecer, la enseñanza de la historia podría y debería ofrecer coordenadas alternativas a este mundo desordenado. Y para ello pensábamos algunas cuestiones, ¿no? Revisitar el lugar de la narrativa y lo identitario, por supuesto, no las viejas narrativas, sino la idea tradicional vinculada al Estado-Nación de lo identitario, pero sí recuperar esa dimensión no solo cognitiva, sino también identitaria que tiene la enseñanza de la historia en una clave absolutamente diferente, intercultural, global, etcétera. Humanizar la enseñanza, la historia, recuperar la capacidad de agencia que tienen los sujetos y no solo los líderes, como decía alguna colega anteriormente, revalorizar lo común, lo colectivo, las nociones de ciudadanía. Otras coordenadas para ordenar en este mundo desordenado podrían tener que ver con educar en la literacidad crítica digital, una línea de investigación del campo de la didáctica muy interesante, que está bastante desarrollada en España y que aquí en América Latina está empezando también a tener algunas investigaciones. Educar en la resolución de problemas sociales relevantes, educar en la construcción de contrarrelatos del odio, desarrollar el pensamiento histórico en clave crítica orientado a la búsqueda de justicia social. Apostar a formas de comprensión compleja y crítica de la realidad, ¿sí? Del pasado, del presente y del futuro, recuperar esa temporalidad compleja que el presente eterno y que lo efímero ha borrado como forma de experimentar la experiencia, valga la redundancia. Finalmente, creo que estamos justos con el tiempo. Finalmente, retomar la pregunta que nos hacíamos al inicio, ¿no? Sobre qué lugar para la enseñanza de la historia hoy. Ezequiel Adamowski, un historiador argentino, dice que en la crisis de historicidad, ¿sí? Que caracteriza a este mundo posmoderno que yo señalaba como desordenado, en la que la lógica espacial desplaza la temporalidad y el mundo pierde momentáneamente su profundidad y amenaza con convertirse en un flujo de imágenes fílmicas carentes de densidad. De lo que se trata, es decir, aquello que podría aportar la enseñanza de la historia, es de trazar mapas cognitivos que nos permitan aprender nuestra ubicación como sujetos individuales y colectivos, y recobrar la capacidad para actuar y luchar que se encuentra neutralizada en la actualidad por nuestra confusión espacial y social.
La historia, la enseñanza de la historia, en este sentido puede cumplir, y es lo que intenta mostrar la imagen que tenemos ahí, en un diálogo con Gramsci, puede cumplir un papel de socializadora de estos valores hegemónicos, o puede cumplir una función de socializar en sentidos y en valores contra socializadores de este clima epocal tan particular que atravesamos. Y en este sentido, para cerrar con palabras de Joan Pagés nuevamente, él sostenía que si reflexionamos sobre nuestros problemas y los compartimos, quizás avanzamos un poquito más en el camino para que los y las jóvenes puedan ver en la historia una herramienta que les va a permitir participar en la construcción de su futuro de manera consciente. Muchas gracias por este espacio y por ofrecernos la posibilidad de avanzar un poquito más a partir del diálogo en este camino que difícilmente tendremos que recorrer. Bueno, muchas gracias, doctora Celeste Cerdá. La verdad es que el panorama que nos ha presentado eh, es un panorama muy completo y que además condice con lo que las otras colegas de los otros países también han presentado. Entonces, la pregunta clave es esa, que usted la ha hecho muy bien, ¿qué lugar para la historia hoy? Y las palabras finales que tienen que ver con reflexionar en forma conjunta, como lo estamos haciendo ahora. Eh, Esto se pensó desde la asociación, pero ahora debemos pensarla desde toda América en forma conjunta. Así que muchas gracias, doctora. Y bueno, hay algunas intervenciones aquí, algunas relacionadas con las ponencias anteriores sobre la participación y sobre el lugar de las mujeres, sobre la discriminación y temáticas que usted también ha desarrollado, doctora. Y hay una última pregunta que es, ¿cuáles delimitaciones tiene la historia en las nuevas plataformas digitales? Es decir, sería, ¿cuál es el lugar de la historia en las plataformas digitales? Entiendo que el colega quiere preguntar esto, eh, que esto es como un nuevo desafío que tenemos los historiadores, las historiadoras. Bueno, es una pregunta que es compleja, en particular porque es algo que se está desarrollando en este momento, ¿no? No hay Claro. no podríamos decir que hay una línea establecida de investigación. Hay un conjunto de preocupaciones que van generando eh, líneas de investigación que aún no están establecidas. Esto quiere decir que no está, no tenemos el suficiente desarrollo como para poder decir algo como, digamos, sí lo podemos decir con respecto a las finalidades de la enseñanza de la historia, como sí lo podemos decir con respecto a los contenidos de la enseñanza de la historia, pero sí hay algunas pistas sobre esto. Está claro que en las aulas de historia está empezando a haber algo que algunos autores llaman una materialidad mixta, ¿no? Está empezando a convivir la cultura impresa, si se quiere, típica, libros de texto, luego dossier de fotocopias, que es una expresión que aquí en Argentina acuñamos para esa tarea que realizamos los profesores de articular un collage de autores en fotocopias que nos permiten más libertad que un libro de texto y al mismo tiempo un soporte escrito. Esa cultura impresa está conviviendo con una cultura digital en las aulas. Incluso a pesar de que los profesores no lo quieran, porque está el celular, porque los alumnos y las alumnas traen, por ejemplo, mm, narrativas históricas propias de los videojuegos, hay muchos juegos online que trabajan en temporalidades, bueno, como la Edad Media, etcétera. Entonces, de alguna manera, aun cuando los profesores no están incorporando o están incorporando medianamente, paulatinamente el uso de las nuevas tecnologías, lo cierto es que los propios alumnos están trayendo esas narrativas diferentes propias de la era digital a las aulas, ¿no?
Y yo ahí en la presentación, por la cuestión de tiempo no pude desarrollarlo, pero decía, ya sabemos que están, les hemos puesto nombres, se llaman materialidades mixtas o mixtura de materialidades, pero nos falta saber qué sucede con los usos de esas nuevas tecnologías, ¿no? Y porque no es solo la presencia del objeto digital, sino lo que generan este tipo de prácticas de lectura y de escritura diferentes a las de la cultura impresa están proponiendo. Mm. Esa es una línea. ¿Qué prácticas de lectura y escritura de la historia suponen estas nuevas tecnologías? Y otra línea que sí está un poco más desarrollada y que es fundamental para mí, tiene que ver con el estudio de la literacia crítica, es decir, el estudio de las redes sociales y cómo las redes sociales eh, generan representaciones, ¿sí? Que muchas veces la enseñanza de la historia puede tomar para, a partir de allí, construir conocimientos de otro sea lo que sabemos, es que ya no podemos descartar la existencia de esta nueva realidad digital. Entonces la pregunta es, ¿trabajamos contra ella? ¿Trabajamos con ella? En general decidimos trabajar con ella y la pregunta que se impone a partir de eso es cómo construir desde lo que los alumnos y las alumnas traen, que en las redes sociales es la inmediatez, es la adhesión emotiva, es el discurso simplificador, es el estereotipo. Bueno, cómo eso es recuperado por una enseñanza de la historia que entiende la formación de una ciudadanía crítica y de una mirada sobre la realidad social compleja, cómo lo incorporamos a nuestras aulas, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. La verdad que tendríamos que hacer otro congreso para hablar de quizás de los humanismos digitales. Y hay una última pregunta, pero no creo que la podamos responder cabalmente, porque implica mucho análisis, es cuál es su posición para enseñar la historia desde la metodología de estudio de casos, privilegiando el análisis histórico y la prospectiva. O sea, acá hay Mm. varios elementos en la pregunta: estudio de casos, análisis histórico y prospectiva. La Si usted doctora quiere García hacer tiene una muchísima brevísima. razón. Digo dos palabras y es un tema que además me apasiona, así que voy a tratar de autocensurarme. Eh, Creo que el estudio de caso tiene muchísimas potencialidades, sobre todo porque en el estudio de caso es donde se ve la capacidad de agencia de los sujetos. Esas historias impersonales, esas historias donde el motor de la historia es el capitalismo, el imperialismo, o, bueno, en nuestro caso San Martino, ¿no? Que deja de ser impersonal porque se convierte en un héroe por encima de las condiciones sociales de su existencia. El estudio de caso revela el sujeto de a pie, revela los conflictos, revela las estrategias diferentes que pueden tener. Digo, hay muchas potencialidades en el estudio de caso, en diálogo, por supuesto, con los procesos macrosociales, ¿no? La microhistoria se ha encargado de mostrar que la escala permite ver cosas que lo macro no, pero no rompe con los procesos macro. Y sobre la perspectiva también, hay muchísimo ya investigado en el campo de la didáctica de la historia. No se trata de enseñar el futuro, sino de enseñar para el futuro, ¿no? Y el futuro se puede enseñar. Eh, Se puede enseñar, no, no es una cuestión de azar, ni del futuro, justamente, si se lo dejamos a las fuerzas del azar, o a las fuerzas del mercado, o a las fuerzas de vaya uno a saber qué, justamente esto que decía Joan acerca de formar ciudadanos que puedan ser conscientes de que son en este presente constructores de su futuro, va a ser muy difícil. Así que hay toda una línea ahí de educación en el futuro que es muy interesante y que pueden encontrar en la web. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Yo creo que ha sido muy, muy precisa y muy estimulante en su respuesta.